Hola, buenas. En esta oportunidad vamos a hablar del factorial de un número. Más que todo lo que vamos a ver es qué es el factorial de un número y cómo efectuar algunas operaciones que lo involucren, debido a que en temas futuros se va a necesitar mucho de esta notación cuando estemos viendo permutaciones y combinaciones, y en concretamente permutaciones lineales también. Es necesario introducir el factorial de un número. Y el factorial de un número pues no es nada complicado. Se define, imagínense, yo tengo un número n que pertenece a los naturales, es decir, un número natural se refiere a un número, nosotros vamos a entenderlo como un número de 0 en adelante, entero, un entero positivo, incluyendo el 0, 0, 1, 2, 3, 4. Yo tengo un número entero. Cuando ustedes vean un n y un signo de exclamación así, cerrado, esto se lee como el factorial de n. Esta n con este signo de exclamación invertido se lee n factorial o el factorial de n. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues esto se define como la multiplicación de todos los números anteriores a n. Entonces iniciamos por n, lo multiplicamos por su anterior, el anterior a n es n menos 1, por el anterior a n menos 1 es n menos 2, y así sucesivamente hasta llegar al último, que es 1. Es decir, que el factorial de un número se define como la multiplicación de todos los números menores o iguales que él hasta llegar a 1. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener que 1 factorial, pues únicamente sería 1. 2 factorial, pues sería 2 por su anterior, que es 1. 2 por 1 es 2. 3 factorial, pues sería 3 por 2 por 1. Esto sería 3 por 2, 6 por 1, 6. El factorial de 4 pues sería 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. El factorial de 5 pues sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. Y 120 por 1, 120. Es decir, así se calculan los factoriales. Es decir, si nosotros quisiéramos seguir 6 factorial, pues sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, que sería 720. 720 y así, etcétera. Muy bien, alguien se podría preguntar qué pasa con el 0. ¿Cuánto sería, por ejemplo, 0 factorial? ¿Cómo lo defino? Con multiplicaciones. Pues fíjense que se toma el convenio de que 0 factorial es 1. Más adelante vamos a explicar un poco del por qué podemos afirmar de que 0 factorial es igual a 1. ¿Sí? Entonces, recordando, el factorial de un número se define únicamente para números positivos, y podemos decir también pues, que es el producto o la multiplicación de él mismo por sus anteriores hasta llegar a 1. Vaya, resolvamos estos ejemplos. Miren, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo 1, un ejemplo 2, 10 factorial menos 8 factorial y 10 menos 8 factorial. Vamos a resolverlos. Resolvamos el primero. Solución del 1. 10 factorial menos 8 factorial.
Fíjense bien, yo primeramente debo de calcular el factorial de 10 y luego el factorial de 8. El factorial de 10 sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y a esto restarle el factorial de 8, que sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y resolvemos. Como son muchas multiplicaciones, tomamos la calculadora y calculamos esa multiplicación. 10 por 9 por 8 por etcétera. Y fíjense que eso me da como resultado 3.628.800 menos, y el otro resultado, el factorial de 8, me da 40.320, por lo que al efectuar esa resta obtengo como resultado 3.588.480. Este sería el resultado del primero. El primero da 3.588.480. Ahora calculemos el segundo. Solución del 2. En este caso tengo 10 menos 8 factorial. El factorial de 10 menos 8. Primero resolvemos lo que está dentro de paréntesis. 10 menos 8 es 2. 2 factorial. El factorial de 2. Y el factorial de 2 es 2 por 1. Es decir que esto me da 2. En pocas palabras, el resultado de el ejercicio 2 es 2. Entonces comparemos, son totalmente diferentes. De aquí podemos establecer que el signo factorial no es distributivo. Es decir que, por ejemplo, si yo tengo k factorial menos un m factorial, es diferente a tener k menos m factorial. En pocas palabras, estoy diciendo que el factorial de un número no se puede distribuir. Es decir, no es distribuible para la resta o bien para la suma de enteros. Es decir, no se cumple esta propiedad. Entonces podemos ver que los resultados son totalmente diferentes. Ahora bien, los factoriales, fíjense bien de que sirven para resolver varios problemas. Como por ejemplo, imagínense ustedes están en un supermercado y van al cajero, quieren cancelar, pero hay una fila de 6 personas. Imagínense, para simplificar, por aquí está el cajero donde ustedes van a pagar, ¿sí? Hay una fila de, digamos, 6 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con ustedes serían 7. Imagínense, les preguntan lo siguiente. ¿De cuántas formas pueden ordenarse ustedes, los 7, para pagar? Hay 7 personas. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden intercambiar entre ustedes? Por ejemplo, que el primero se vaya al último, que el penúltimo. Todas esas posibles modificaciones, pues todas esas posibles combinaciones en las cuales se pueden ustedes acomodar para pagar, ¿cuántas serían en total? Podemos analizarlo por el principio de la multiplicación. Imagínense, aquí tengo los 7 espacios, primer espacio, último espacio. Pregunta,
de cuántas formas o cuántas formas pueden ir en la primera posición. Si ustedes son 7, entonces en la primera posición puede ir cualquiera de los 7. Entonces para la primera posición yo dispongo de 7. Para la segunda posición, ¿cuántas personas pueden ir? Puesto que una persona no puede estar en dos lugares a la vez, la persona que está en el primer lugar no podría ir en el segundo. Por lo tanto, para la segunda posición nada más pueden ir 6 personas. Para la tercera posición no puede ir la persona que esté en la posición 1 ni la persona que esté en la posición 2. Por lo tanto, en la tercera posición solamente pueden ir 5, en la otra solamente pueden ir 4, por el mismo razonamiento, en la otra solo 3, en la otra solo 2 y aquí solo 1. Y entonces por el principio de la multiplicación, fíjense bien que el total de formas en que ustedes pueden ubicarse para cancelar en el cajero es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿A qué les suena eso? Multiplicar 7 por todos sus números, justamente 7 factorial. Es decir, que 7 factorial, por si no lo había mencionado, también lo pueden calcular, valga la redundancia, en sus calculadoras. Si tienen una calculadora las normales, una Casio FX82MS, presionan la tecla Shift y la tecla que dice X y tiene un -1 como exponente, la que está justamente abajo de Shift. Si ustedes lo presionan, ahí les va a aparecer el signo de interrogación, el signo factorial, pues solo presionan el tecle, pues solo presionan el 7, la tecla Shift, y la tecla que está abajo del Shift, y en su pantalla de su calculadora les aparecerá 7 factorial. Le dan igual, y ahí obtendrían que este resultado es de 5040. ¿Qué significa eso? Que fíjense bien que cuando yo estoy hablando de que quiero intercambiar unas personas o ciertos objetos en línea, la forma en la que yo puedo intercambiarlos es, si son 7 objetos, sería 7 factorial. ¿Sí? Por ejemplo, ¿recuerdan el primer ejercicio o el primer ejemplo que vimos? Que yo tenía los números 1, 2 y 3, tenía este conjunto y les preguntaba cuántos números de 3 cifras en que ninguna se repitan puedo formar. Justamente este problema se puede resolver con factoriales, porque fíjense que yo tengo 3 espacios. En estos 3 espacios o puede ir el 1, o puede ir el 2, o puede ir el 3. Entonces lo puedo interpretar como que es las posibles formas en las que el 1, el 2 y el 3 se pueden ordenar en 3 espacios. ¿Sí? Comparen, hagan la analogía de las personas con los números. Imagínense que los números son personas, el 1, el 2, el 3 son personas y se van a ubicar en 3 espacios. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas puedo ubicar los números? Estaremos de acuerdo que las formas de ubicar los números me arrojarían diferentes cifras. Por lo tanto, este problema se puede resolver fácilmente como la respuesta sería 3 factorial. Como son 3 elementos, 3 factorial sería 3 por 2 por 1 y 3 factorial son 6, que son justamente todos los números que nos dieron. Recordemos que nos dio el 123, el 132, nos dio el 231, el 213, nos dio el 321, el 312. Están los 6 números. Observen que estas son todas las posibilidades. Entonces, fijémonos que justamente lo que hemos hecho es como una reorganización, o como quien dice, una forma de distribuirlos. Aquí lo que hemos hecho, si ustedes observan, es intercambiar los mismos 3 números de puesto. A eso más adelante lo vamos a conocer como permutación. ¿Qué vamos a entender por una permutación? Una permutación es intercambiar elementos por otro. ¿Sí? Eso es una permutación. Observen
yo tengo, por ejemplo, el 1, el 2, el 3. Aquí tengo el 1, el 3, el 2. ¿Quiénes se han permutado ahí? Los que se han permutado o los que se han intercambiado es el 2 con el 3. Por ejemplo, aquí observemos, aquí tengo 2, 3, 1, 2, 3 y 1. ¿Quién se ha intercambiado? Se ha intercambiado el 1 con el 2, ¿sí? Y el 1 con el 3 para dar origen al 231, es decir, que hubo una doble permutación. Entonces, fíjense bien que los factoriales son bastante útiles cuando nosotros queremos contar cosas que tienen que ver con permutaciones. Específicamente, al factorial de un número o a n factorial se define como el total de formas en las que podemos permutar n objetos en n espacios, ¿sí? Es decir, el factorial de un número es bastante práctico. Imagínense ustedes están en espera del doctor y ustedes están esperando con 4 pacientes. Imagínense, hay 4 sillas. Voy a suponer que estas líneas son sillas y hay 4 personas, incluyéndole a usted. ¿De cuántas formas se pueden sentar ustedes en esas 4 sillas? Pues sería de 4 factorial, ¿sí? Porque recordemos, vamos a asociar el factorial de un número con el total de formas en las que ustedes pueden intercambiarse uno con otro. Para hacer esto, digamos, un poco más gráfico, digamos que usted es la persona A su lado está la persona B, la persona C y la persona D. Entonces, esa forma que ustedes están viendo en la pantalla, A, B, C, D, es una de las tantas formas en las que pueden ir sentados, ¿sí? 4 factorial, si ustedes lo realizan en su calculadora, 4 factorial da 24. Es decir, que hay 24 formas en las que se pueden acomodar diferentes esas letras. Por poner un ejemplo, otra forma de sentarse sería AB, DC, ¿sí? Solamente permutamos estos dos. Otra forma podría ser D, BCA, es decir, intercambiamos los que están en los extremos y eso sería otra forma de acomodarse. Pues según el factorial de un número, es decir, las permutaciones lineales, hay exactamente 24 formas de organizar esto. Para que hagamos una lista y simplifiquemos más el problema, digamos que no son 4, sino que nada más son 3. ¿De cuántas formas pueden ubicarse esas 3 personas? Pues si lo hacemos contando rápido, es decir, sacando el factorial, sería 3 factorial, es decir, serían 6 formas. Como son pocas, podemos enumerarlas. ¿Cuáles serían esas 6 formas? Pues esa sería una, otra sería ACB, otra sería BAC, otra sería BCA, otra sería CAB y otra sería CBA. Y esas son todas las formas. Y si nosotros contamos, en total hay 6 formas. Es decir, que si usted quiere permutar elementos, recordando que para nosotros permutar significa intercambiar de lugar, como en estos que están viendo acá, lo que hemos hecho es mover de lugar las letras A, B y C. Entonces, si nosotros queremos reorganizar una lista de objetos o de personas en una línea, el total de formas que se puede hacer es de n factorial formas, siendo n el total de objetos. En este caso, como el total de objetos es 3, entonces el total de forma es 3 factorial, y 3 factorial es 6. Si hubiesen 4 personas, entonces el resultado sería 4 factorial, que son, ya vimos que 4 factorial son 24, ¿sí? Y entonces ahí estaríamos con esto. Entonces, para finalizar, recordando propiedades de factoriales, ya hemos dicho que el factorial de 0 es 1. También podemos decir que el factorial de n, fíjense bien que sabemos que es n por n menos 1 por n menos 2 por etcétera hasta llegar a 1. Pero fíjense que esto también lo puedo Por ejemplo, yo puedo decir que n factorial es igual a n, y miren,
si yo abrevio todo esto, ¿cómo puedo abreviar todo esto que está encerrado en ese rectángulo como algo? Observen que está multiplicando n-1 por sus anteriores. Es decir, que es el factorial de n-1, es decir, n por n-1 factorial. Es decir, que fíjense que yo puedo semi-expandir el factorial de un número. Por poner un ejemplo, si yo quiero calcular el factorial de 7, esto lo puedo escribir como 7 por 6 factorial. O también lo puedo escribir como 7 por 6 por 5 factorial. Aquí en 5 factorial, fíjense bien que yo estoy, como quien dice, agrupando todo lo que sigue, porque si ustedes se fijan, 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, en lugar de escribir todo esto, lo resumo únicamente diciendo 5 factorial, porque 5 factorial es esta multiplicación. Es decir, que los factoriales los puedo semi-expandir, ¿sí? Entonces, ¿para qué viene todo esto? Vamos a tratar de justificar un poco el por qué el factorial de 0 es 1, que lo damos por hecho. Vamos a ver si podemos, como quien dice, ver una justificación, no tanto una demostración, sino que una justificación. Estamos claros en esto. N factorial es n por n-1 factorial. ¿Qué pasa si, por ejemplo, asigno lo siguiente? Bajo esta condición, n más 1 factorial, que sería igual a n más 1 por, ¿quién es el que es menor que n menos 1? Sería n factorial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en esta identidad sustituyo la n por 0? Obtendría 0 más 1 factorial igual a 0 más 1 que multiplica a 0 factorial. 0 más 1 es 1. Entonces aquí tengo 1 factorial igual a 1 más 0 es 1 que multiplica a 0 factorial. 1 factorial ya sabemos que es 1. Y 1 por 0 factorial, ahí tendríamos. ¿Qué pasaría? Es imposible que 0 factorial sea 0, debido a que si 0 factorial es 0, implica que 1 por 0 daría 0 y es imposible que 1 sea igual a 0. Entonces hay que preguntarse, ¿qué números enteros cumplen que al multiplicarlos da 1? Pues números enteros solamente es 1 y 1. Por lo tanto, aquí se sigue que 1 debe de ser igual a 0 factorial. Números enteros positivos que al multiplicarlos den 1. Y entonces ahí tenemos la justificación del por qué el factorial de 0 es 1. Y nos vemos en el siguiente video.